se van sumando gente, a prender las cámaras. Bueno, para presentarlo, creo que por ahí mucho podemos presentar cada uno de nosotros, y si hay algo que rescato de Dani es que tiene una manera muy particular de presentarse, que no viene desde lo que he estudiado o desde lo que he aprendido, sino de quién soy realmente, de dónde vengo y hacia dónde voy. Así que creo que esa parte nos va a decir él, ¿quién es Dani Cerezo? Bueno, un placer. Mira, yo alquilo Muchísimas gracias balcón. tanto Sil sí, y tanto Clau como Sil y todos los que están acá. Es un placer. Les confieso que es raro porque nada, somos tanto, me encanta y ojalá podamos abrir las cámaras y también los juego un poquito ustedes. Y uno se pone nervioso, ¿viste? No es común, digamos, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Les prometo que ojalá el tiempo que queremos estar juntos lo podamos disfrutar y sobre todo aprender. Yo quien soy, la verdad que yo soy una persona común y corriente como cualquiera de la que está acá, como Yamila, Celeste, Iván, veo a Joana, veo a varios. Soy una persona que, si me preguntás, soy padre, sobre todo, tengo 2 hijos hermosos, Lautaro y Catalina. Mi hijo tiene 10 años, mi hija tiene 5. Casado con Soledad, soy compañero, trato de ser compañero, hace más de 20 años que estamos juntos, empezamos a salir desde muy chico, 15, 16 años, nunca nos separamos, así que tuve mucha suerte de ser muy joven, ser casi un niño y conocer a la persona que durante casi 20 años estamos juntos, ¿no? Y me alcanzó con verla y con descubrir un ser maravilloso y estar juntos desde toda la vida, y más en esta cuarentena, así que nada, realmente para nosotros es un milagro seguir y haber encontrado de muy chico una persona que es mi compañera, soy hijo, y soy una persona que yo, sobre todo, siempre cuando me preguntan quién es Daniel Cerezo, el currículum, yo mira, si soy alguien en esta vida fue por haberme encontrado en el camino de mi vida personas como Claudia, como Sil, como Javi. Yo creo que soy lo que soy por las personas que me rodearon, ¿no? Desde muy chico, cuando me rescataron en la calle a los 9 años, yo vengo de una realidad muy cruda, muy dura para muchos, pero cuando yo era niño, desde muy chico descubrí que yo era quien era por todas las personas que me rodearon, ¿no? Desde esa persona que me dio la oportunidad de transitar mi infancia en una fundación que desarrollaba el arte en las villas, en donde yo vivo sobre todo, y a partir de ahí me di cuenta que uno es quien es por la persona que lo rodea. Más allá de que obviamente uno también tiene su propia identidad, pero nunca me olvido de dónde vengo, de quién soy, de las personas que estuvieron a mi lado y que me dieron la oportunidad de conocerlas y de ser alguien en esta vida, digamos, ¿no? Y eso fue lo que pensaba cuando Dani. te escuchaba en esto de que dices vos, uno es quien es por las personas que me rodean, y pensaba en la hermosa misión que tenemos quienes vivimos en esta sociedad y podemos rodear a personas para las cuales nosotros podemos ser significativos, ¿no? O sea, si nosotros vamos siendo espejitos para estas personas, cuánto importa eso y cuánto podemos cada uno de nosotros hacer. Sí, total. Mira, cualquier persona, nosotros somos en principio el ser humano es una especie, el humano es una especie, a diferencia del animal, es una especie social, es un ser social, digamos, ¿no? Y que el otro, sobre todo, de hecho, no sé quién vio la película El Náufrago, hasta inclusive alguien que estaba naufragando necesitó de un Wilson, ¿no? Porque el otro es fundamental Mucho para la hemos vida de necesitado nosotros. Wilson en la cuarentena, Dani. Mucho hemos O le han necesitado pedido tal cual, Wilson ¿no? a alguno. Y entonces, la mayoría de las personas creemos o nos hicieron creer que uno es quien es solamente por lo que logra, ¿no? Y busca el éxito. Y ahí un poco vinculado a esto del proyecto de vida, que era la idea de conversar hoy, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál crees que es tu proyecto de vida? Desde muy chicos nos hacen creer que y un poco lo contaban, Moira, digamos, ¿no? Cuando sos niño, bueno, ¿qué querés ser cuando seas grande? Bueno, ese niño ya es alguien. No hace falta llegar a una meta o tener ambiciones superiores. Desde muy chicos nos hacen creer que para ser alguien en esta vida
tenés que tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, una buena situación económica, tener. Venimos de la cultura del tener, ¿no? Entonces tengo más auto, tengo el mejor celular, tengo la mejor ropa, tengo. Y nos olvidamos que en realidad el proyecto de vida de cada persona no pasa por el tener, sino pasa por el compartir. Cuando yo más tiempo comparto con mi hijo, con mi mujer, cuando más tiempo comparto con un amigo, con un vecino, con mis vínculos, ¿no? Es cuando más rico soy. Y no soy rico por lo que tengo, sino soy rico por lo que comparto. Y eso es un proyecto de vida. La mayoría de las personas creen que tener un proyecto de vida tiene que ver con poder llegar a ser exitoso. Y el éxito está ligado a lo que tengo, está ligado a tener una gran carrera profesional, pero se olvidan de tener una gran carrera de vida. Y esa carrera de vida, como bien lo decías, Claudia, pasa por los vínculos que logré hacer durante toda mi vida, pasa por mis valores, no hago cualquier cosa a costa no, tengo valores, hay un montón de cosas que esta sociedad nos hace creer que no sirven para nada, pero que todo lo contrario, ¿no? Que al final del día todos cerramos los ojos y nadie se lleva nada, lo único que se llevan, y por lo único que vas a estar siendo recordado es por esa misión, ese recuerdo que vos dejaste. No va a ser ni el auto, ni la casa, sino lo que va a ser son los momentos y los valores que uno deja en esta vida, ¿no? Entonces, el gran proyecto de vida que cada uno tiene, y si uno se pregunta cuál es el proyecto de vida, es, bueno, ¿qué quiero hacer yo con lo que tengo? ¿Qué quiero hacer yo con mis valores? ¿Qué quiero hacer yo para trascender, ¿no? Para ser recordado no por lo que hice, sino por lo que sentí, por lo que compartí y por lo que logré hacer más allá de mis medios o más allá de mi situación socioeconómica, ¿no? Eso es importante tenerlo, porque fue lo que a mí me ayudó desde muy chico y fue lo que yo aprendí desde muy chico. Yo aprendí desde muy chico que el compartir, que los valores en mi casa, más allá de que no teníamos una situación económica favorable, yo vengo de una realidad muy pobre económicamente, pero muy rica en valores, muy rica en un montón de cosas que a mí me hizo ser la persona que soy, ¿no? Yo tengo una madre que siempre la recuerdo. Mi madre es una mujer única. Yo me acuerdo una situación con mi mamá, que hoy todavía está con nosotros. Yo perdí a mi papá cuando tenía 5 años, 6 años. Tengo 6 hermanos, somos 6 hermanos, y nos quedamos en una situación muy difícil, digamos, muy difícil. Y un día que tiene que ver con esto del proyecto de vida, ¿no? Un día mi mamá estaba haciendo un guiso, yo estaba jugando, tenía 11 años, a los 11 años el niño empieza a atender una situación que yo veía que en mi casa no sobraba nada, no había muchas veces ni siquiera para cenar. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué somos tan pobres? Y mi vieja, segundo grado, no terminó ni siquiera la primaria. Mi vieja me dice, mira Daniel, nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Me miró a los ojos y me dijo, mira Daniel, ¿vos tenés hermanos? Yo le dije, sí, mamá. ¿Vos amás a tus hermanos, Daniel? Sí, mamá. Bien. ¿Vos tenés amigos? Sí, mamá. ¿Vos querés a tus amigos? Sí, mamá. Me miró a los ojos y me dijo, ¿vos me amás a mi hijo? Sí, mamá, yo te amo. ¿Y entonces de qué pobreza me estás hablando? Yo no podía creer lo que me decía mi vieja, ¿no? Yo no podía creer que mi mamá, que con una papa hacía un guiso para 3 días consecutivos. Y ahí fue cuando, en esa realidad, para muchos cruda, yo me emociono, pero no por generar tristeza o por generar un drama, sino porque esa sabiduría que tenía mi mamá, no la adquirió por ahí en lo académico. Y ojo, no estoy diciendo que lo académico es súper importante. Mi mamá tenía una sabiduría que iba más allá de eso, tenía una sabiduría con los valores, tenía una sabiduría de poder inculcarme a mí lo que ella siempre reflejó, que era, mira, la pobreza no pasa por el hambre y el frío que uno sufre la noche. La pobreza, la peor de la pobreza pasa por no tener la capacidad o por no tener la proyección de quién uno quiere ser, digamos. Uno es quien es, no por lo que tiene, volviendo a la frase anterior, sino por los sueños que uno quiere tener.
la pobreza, la riqueza pasa no por ser alguien en esta vida. Siempre le pregunto a la persona, ¿vos quién sos realmente? Y la mayoría de las personas dicen, bueno, yo soy el licenciado, yo soy gerente de recursos humanos, bueno, yo soy dueño. Digo, ¿vos sos realmente eso? ¿O vos quién sos? Yo soy padre, yo soy hijo, soy esa persona, digamos. No soy lo que soy por Dani, lo que hago. Porque, recién hablábamos un poquito sí, antes de dale. comenzar, y hablábamos precisamente de este contexto en el que vivimos actualmente con la pandemia, y vos me contabas lo duro que está siendo todo en Buenos Aires, lo difícil, pero que, y anoche lo hablábamos también con Moira, si hay algo que nos regaló esta pandemia es la oportunidad de volver a nosotros y a esto que planteabas vos, al quién soy. ¿Quién soy yo realmente? ¿Soy lo que tengo? ¿Soy lo que he conseguido? ¿Quién soy? ¿Con qué me quedo en esto? ¿Con qué? De todo esto que Mira, tengo y que tanto reniego y que tanto luché para conseguir y que tanto y tanto y tanto, pero ¿quién soy y con quién, y esto, con quién queremos estar realmente? sí, tal cual. Mira, ahora voy con vos, Claudia, pero no quiero decir, ya ahí te leí lo que pusiste en el chat, ahora te contesto, sí, porque me parece hermoso lo que acaba de compartir en el chat, pero le contesto a Claudia. Yo creo que esta pandemia, un poco lo hablábamos, lo que hizo fue, en principio, para mí, fíjense en lo que voy a compartirles, ¿no? Por eso es importante lo del proyecto de vida. Esta pandemia lo que trajo es una gran consecuencia de la humanidad, ¿no? Nos hizo saber como humanidad, toda la humanidad, nos hizo dar cuenta de que el ser humano es un ser vulnerable, que la vulnerabilidad no tiene clases sociales. El gran error de la sociedad es pensar, fíjense en ustedes, yo trabajo en barrios donde son denominados villas o son denominados barrios vulnerables, ¿no? Y ustedes escuchan hablar de barrios vulnerables, como si la vulnerabilidad tiene una clase social. Todo el mundo es vulnerable, todos somos vulnerables. Y esta pandemia lo que nos hace reflexionar es que todos somos vulnerables, no tiene que ver con la clase social. Todo el mundo es vulnerable. Lo rico es poder trabajar con esa vulnerabilidad. Lo rico no tiene que ver con la cuenta bancaria. ¿Qué es necesaria? Sí es necesaria. Lo rico es descubrir mis pobrezas, más allá de la económica, para poder transformarlas en riquezas. Y la riqueza pasa por los valores, la riqueza pasa por tener una riqueza cultural, una riqueza de poder progresar, de soñar. Yo doy muchos talleres y le pregunto a la gente, ¿qué soñaste? ¿Cuáles son tus sueños? Y vos sabés, Claudia, que la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las personas no tienen sueños, dejaron de soñar, ¿no? Porque pasaron a un estándar cotidiano que los absorbió y que les quitó esa capacidad. Y eso es riquísimo. Las personas que logran encontrar su sueño de joven, su pasión, su vocación, realmente para qué estoy haciendo lo que hago hoy en día, son las personas más ricas para mí en el mundo actual. Entonces esta pandemia, como te decía, nos trajo dos temas, Clau, dos problemas fundamentales, que por eso la humanidad entró en crisis. Y los dos problemas que encontró esta pandemia en la humanidad fue el miedo y la incertidumbre. ¿El miedo qué? El miedo a la muerte. Yo tengo miedo de contagiarme porque tengo miedo a morirme. Y entonces ahí de vuelta soy vulnerable. Todo el mundo venimos a este mundo y todo el mundo nos vamos a este mundo. Aunque nos creamos omnipotentes, porque entonces voy a un árbol y voy y lo corto, veo un perro, o veo un gato, o veo un león y le pego un tiro lo caso. El ser humano toda la vida pensó que era omnipotente y hacía lo que quería. Bueno, este virus, si algo nos queda, es pensar qué creo yo de que soy la omnipotencia del ser humano, ¿no? Que ojalá podamos reflexionar sobre eso. Y lo Y eso segundo, el que, miedo, es la incertidumbre, ¿no? Es, bueno, y yo contra esta situación, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados? La incertidumbre a lo desconocido, porque nadie sabe cómo va a terminar esta situación. Y entonces, si podemos trabajar sobre esas dos cosas, creo que vamos a terminar mejor en esta pandemia, ¿no? Y estas dos cosas nos hacen de vuelta ser el ser humano que todo el mundo es vulnerable, como lo planteaba antes. Y ahí voy a la pregunta, Sil, no sé si vos querías decir algo, pero quería contestar a la señora Silvia, y no sé dónde está Sil, si puedes abrir tu cámara así te sí, veo, que sí, sería más sí. lindo. ¿Vos sos Sil? No. No, No. no, señor Silvi dice. Ah, señor Leo la Silvi. pregunta, Dani. Dale, por favor. Dice, ¿cómo trabajar ese proyecto de vida con nuestros alumnos?
niños de bajos recursos, donde no se sienten motivados desde la familia. Creo que hoy la familia está inmersa o forma parte de una sociedad que tiene valores, pero no sabe qué hacer con eso. Lo más valioso de esto es que aún hay jóvenes que se animan a soñar. Entonces, me surge una duda. Los jóvenes que dejaron de soñar, ¿qué los llevó a dejar de hacerlo? Bien, es muy buena, señor Silvi, no sé si estás por ahí, pero gracias por hacer una pregunta tan interesante, porque hiciste una pregunta, pero hiciste varias al mismo tiempo, ¿no? Un tema son, la primera cosa que es poder trabajar con nuestros alumnos, que son los más chicos, es trabajar mucho, mucho. ¿Sabes lo que más sirve? Mi experiencia, mi querida amiga, tiene que ver con tratar de no calificarlos, y ojalá, si estás haciendo la pregunta es porque está bueno, pero no como al calificarlos como jóvenes de bajos recursos. Son personas que tienen recursos económicos bajos, pero que no tienen, pero tienen un montón de otros recursos. Son personas que tienen recursos. Primero es realmente empoderarlos para que se den cuenta de todos los recursos que tienen. Y que no son personas de bajos recursos. Sí son personas de bajos recursos económicos, pero que tienen un montón de otros recursos. Recursos que pueden tener un recurso a la creatividad, un recurso a poder ser líderes de su proceso. Primero, antes que nada, primero porque ellos mismos están encasillados ahí. Te digo porque yo vengo de esa realidad. Toda mi vida creí que mi proyecto de vida era ser colectivero, que no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo. Pero siempre dije, si yo iba a ser colectivero, iba a ser el mejor colectivero del mundo. Y eso es otra cosa, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, poder primero que se den cuenta del potencial enorme que tienen. Pero antes de que ellos se den cuenta, es nosotros saber y hacérselos creer y creerlo nosotros, que tienen un potencial enorme, ¿no? Sobre todo. Entonces, que tienen bajos recursos económicos, pero eso no significa que tengan recursos. Pueden tener recursos creativos, recursos innovadores, recursos artísticos, recursos, miles y miles de recursos. De ahí, mi querida Silvi, nosotros tenemos la obligación como educadores que somos de poder utilizar todas las herramientas y todas las oportunidades para que cada uno encuentre su recurso, su pasión, ¿no? Lo que realmente los entusiasma. Y ahí vas a encontrar un camino alucinante, donde no se sienten motivados desde la familia. Bueno, la motivación es algo que podríamos hablar mucho, mi querida amiga, porque la motivación vos nunca vas a poder motivar a nadie, porque la motivación es intrínseca, es cada uno se motiva. Vos lo que sí podés hacer, mi amor, es inspirar, sí podés inspirar para que él se motive. Entonces, poder empezar a hablar de cosas. Yo no puedo motivar a nadie, yo de hecho acá no puedo motivar absolutamente a nadie, porque la motivación es intrínseca, es de cada uno. Lo que sí yo puedo hacer es inspirar. Entonces, ahí tenemos un gran desafío nosotros de mostrarles charlas, de ofrecerles propuestas, de contarles cuentos, de ofrecerles todas las oportunidades para que ellos se sientan inspirados y ahí encontrar su propia motivación, digamos, ¿no? Entonces, ahí no te frustres porque la mayoría de los líderes o los educadores creemos que tenemos que motivar al otro cuando en realidad nuestra tarea es otra, ¿no? Y está inmersa en una parte de una sociedad que tiene valores, pero no sabe qué hacer con eso. Lo más valioso de esto es que aún no hay jóvenes que se animan a soñar. Entonces, primero digo, los jóvenes que dejaron de soñar, ¿qué los llevó a dejar de soñar? Bueno, ¿qué los llevó a dejar de soñar a los jóvenes? En principio, para mí, es lamentablemente la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si vos tenés una sociedad donde los referentes de una sociedad como la nuestra pasa a ser por el mejor jugador de fútbol o por una persona, yo les voy a contar, lamentablemente les voy a dar un dato no menor que va en línea a lo que lo dejó de soñar. ¿Saben qué lo dejó de soñar? En el 2018 y 2019 se hizo un censo a nivel Latinoamérica sobre cuáles eran los mayores referentes de la humanidad, de la sociedad. Salieron 3 referentes. ¿Quieren saber quiénes eran los 3 referentes? En Latinoamérica, ¿no? Messi, Ozuna y Pablo Escobar. El reggaetón, Ozuna como uno de los más influenciados. Estos 3 personas eran los más influenciados en toda Latinoamérica. Una persona que canta reggaetón, que no estoy yo amo la cumbia.
y hago reggaetón. Pero Ozuna tiene un estilo de reggaetón con la cual yo no coincido, un jugador de fútbol y un narcotraficante como Pablo Escobar. Que todo el mundo vio la serie de Pablo Escobar, y yo estuve en Colombia, en Medellín, y como una sociedad, bueno, eso los dejó de hacerlo soñar. Porque entonces, ¿para qué voy a soñar? Si listo, con agarrar un micrófono, una pelota, o con vender droga, ya está, soy el más. Estoy hablando de los 3 referentes más influenciados de toda Latinoamérica en los últimos años. Bueno, ese es el problema que tenemos. Entonces, nuestra obligación como educador es mostrarles otras alternativas. Es lo que está haciendo esta mujer, ¿no? Es lo que está haciendo la organización, Moira, todo esto que nos estamos contando, es volver a creer que hay otras posibilidades, que no todo está perdido, que hay un montón de fuentes de inspiración para que los jóvenes puedan seguir soñando, ¿no? A mí me encanta esto que acabas de decir, y la señora Silvia también lo asentía del mismo modo, esto que no podemos motivar, que es la gran desesperación que a veces tenemos: no logro motivar a mis hijos, no logro motivar a mis alumnos, no logro motivar a mi equipo, como si fuera algo que yo tengo que darles, y no un movimiento, no todo ese proceso que anoche también lo hablaba, ese proceso interno, ese motor que se tiene que poner en movimiento ante la meta. Yo creo que por ahí se me ocurre esto de cómo tenemos que ser los adultos que acompañamos a los niños y las jóvenes, mensajeros y mensajes. No solo decir lo que el otro tiene que hacer, sino ser el ejemplo de eso que se supone deben hacer los demás. Vos lo decías, la inspiración. Me encanta, Claudio. Vos lo que acabas de decir es importante, y aparte aprovecho porque justo Gisela, que no sé si está por ahí, estaría lindo verla, Gise, acaba de hacer una pregunta, ¿no? Gisela Vizgarra, no sé si está bien el apellido. Sí. Dice, che, ¿y vos creés que la educación actual se adecua a dar esas herramientas? Bueno, depende de qué educación estemos hablando. Si vos me decís que la educación actual tiene que ver, porque yo creo entender la pregunta, pero te voy a hacer más difícil, Gise. Cuando hablamos de educación, ¿estamos hablando de la escuela? Bueno, lamento decirte que la educación actual no pasa solamente por la escuela, que hoy esto es una frase ya recontra trillada, que la educación no te la da un instituto, ni te la da un edificio, ni te la da la escuela. La educación somos todos los que estamos acá. Todo el mundo es un educador. Todo el mundo es un educador. El educador no pasa por enseñarte Borges ni matemática. Yo educo todos los días de mi vida. Todas las personas somos educadoras. Educo a mis hijos cuando les enseño a tirar la basura en el tacho y no en la calle. Educo a mis hijos cuando les enseño los valores. Todo el mundo somos educadores. Lamentablemente, la educación actual, como no sé si malinterpreto la pregunta, si te referías a la escuela, es justamente esta sociedad depositó en un ámbito académico la educación. Y en realidad eso está mal. Porque yo no puedo delegarle la educación a la maestra o al profesor y demás. Tenemos parte y parte. Yo puedo delegar en ellos los conceptos cognitivos, que son los conceptos, si querés, académicos, pero hay una educación previa a esa, que tiene que ver con los valores. Y esa responsabilidad claramente está totalmente fragmentada en la sociedad. El fracaso educativo no pasa solamente por el sistema educativo. El fracaso educativo pasa en primera instancia a pensar que el padre depositó y delegó en la maestra, en el directivo o en el instituto o en ese edificio de la escuela la educación de sus hijos. Ese fue el primer error como sociedad. Entonces, el primer error como sociedad es pensar que a mi hijo lo educa sin que yo tenga responsabilidades. Yo tengo millones de responsabilidades, muchas como ciudadano y también como padre, pero sobre todo como padre es en educar a mis hijos. Y que la escuela refuerza esa educación, ¿no? Entonces, la primera cosa es sí, totalmente fragmentada, porque tenemos muy desbalanceados los valores, tenemos muy desbalanceados los conceptos y nos hicieron creer totalmente cosas que no es real. Segundo, como lo acabo de decir, todo el mundo es educador, todos los que estamos acá, Sil, Claudia, todos somos educadores. No hace falta estar enfrente de un pizarrón para ser un educador. Ese sistema también está fallando, porque el educador cree que la función clave del educador
es enseñar. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la función clave de cualquier docente, de cualquier educador? Y ustedes me van a responder enseñar. Y en realidad no es eso. La Aquí en función respuesta, Dani, clave... Sí, sí, aquí perdón. dice, Romina Ayunta dice, los docentes cumplen un rol mucho más que el pedagógico. Es un Sí, adulto total. significativo para los niños y adolescentes. Exactamente. Cumple mucho, me acabo perfectamente, Romina, coincido al 200% con vos. Pero bueno, el docente o el educador piensa que el objetivo número uno es educar, es enseñar, perdón. Y en realidad, hace varios tiempos que venimos trabajando, sobre todo en la rama de Paulo Freire, que es un educador brasileño, del cual admiro y respeto mucho, que habla de otra forma de educar y de hecho la mayor forma y la mejor manera más efectiva de educar, más que enseñar, es aprender. Cuando yo más aprendo del otro, cuando yo más aprendo de esa realidad de ese niño, de ese alumno, cuando más aprendo de cómo está su situación, cuando más aprendo de esa persona, más que enseñar, le voy a poder compartir mi conocimiento. Y volvemos a la primera cosa, que es cuando yo, más que yo, de tratar de que el otro haga lo que yo le estoy transmitiendo, que hacer lo que yo te digo que hagas, o esto, en realidad yo lo que tengo que hacer es compartir el conocimiento. Y ese formato también fue un fracaso actual, porque hoy la escuela fracasa rotundamente, porque el método que tiene de enseñanza tiene que ver con un método donde yo te transmito un conocimiento y vos tenés que aprender, en vez de que pase un método más de compartir el conocimiento y lograr que ese joven, que ese niño entienda la educación no como algo donde tenga que cumplir o tenga que rendir, sino algo donde pase a compartir el conocimiento del otro lado, digamos, ¿no? Porque el Dani, sistema, sí, cuando pensamos, y pensaba mientras te escuchaba, tengo así un montón de cosas en la cabeza porque se me cruza todo el tiempo toda tu historia de vida y el gran ejemplo que sos para tantas personas. Que después les cuento algunas anécdotas a ustedes, pero pensaba en esto y en la vinculación con la prevención y el porqué de tu presencia en esta semana, en este mes de la prevención, en esto de cómo liderar un proyecto de vida, en esto que a veces los padres, los hijos terminan la universidad, que era la gran meta, y muchos están sin saber cómo acompañar esa otra etapa que lleva esa imposibilidad a veces aún terminando la universidad de poder ver ese proyecto, de poder liderar su proyecto de vida. Y recordaba también un estudio que hicimos en la Dirección Provincial el año pasado, y también lo hicimos años anteriores, y que es alarmante cuando a los chicos le preguntamos, ¿cómo te ves en un año, en 5 años, en 10 años? Los chicos responden, no me veo. Entonces el planteo es no por qué no se ven los chicos, qué ventana no estamos mostrando nosotros que ellos no logran verse, ni siquiera verse. Y entonces si no logran verse, y a un gran porcentaje, lamentablemente un gran porcentaje, chicos que están cursando la secundaria, mucho menos van a poder considerarse capaces de liderar su propio proyecto de vida. Y entonces, sí. ¿cuál es nuestro rol? Y ahí, en ese vacío, por supuesto que entra el consumo de drogas y entra todo lo demás. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como adultos en ese verse que tienen los niños y los jóvenes en la actualidad y en ese poder acompañar ese proceso, en esto que decías vos, empezar a cómo inspirar desde nuestro lugar de adultos, o de nuestro lugar de hermano, de nuestro lugar de padre, o de docente, o de vecino, o del señor que vende en el kiosco? Bueno, es que para mí, bueno, es muy interesante. De vuelta, nada, me encanta, a mí me encantan estas charlas, ¿no? Donde uno puede contar de la experiencia, pero sobre todo desde hacernos preguntas, porque yo no tengo todas las respuestas. Yo en este espacio estoy aprendiendo igual que ustedes, ¿no? Hay cosas que puedo contar por mi experiencia, pero que eso no significa que yo tenga la verdad. La verdad, hace muchos años que la dejé de tener, porque mientras más verdad creo que tengo, menos capacidad de aprendizaje tengo, ¿no? Eso también es una realidad. Si yo pienso que tengo toda la verdad, dejé de aprender. Y creo que el sabio no es aquel que más sabe, sino es aquel que más aprende, decía un gran sabio. La sabiduría no viene
del hecho de pensar que sos un gran sabio, sino que seguís donde dice. Así que nada, yo puedo compartir experiencia, no significa que tenga la verdad, y me encanta, ahí veo que el chat también está muy activo, así que Silvia, después andar diciendo, te dejo ahí la responsabilidad vos, Silvina, pobre de poder compartir. Creo que primero nuestra gran responsabilidad como ciudadanos, como personas que trabajamos con jóvenes y con niños, es entender la realidad en la que estamos. Es como, de vuelta, ¿no? Es como entender qué estamos, y es una cosa que, mira, hay un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Oxford que decía, bueno, la tecnología, todo el mundo piensa que la tecnología fue excelente para conectarnos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender, un ejemplo que voy a dar, nada más, Clau, para que entendamos este rol nuevo que tenemos, es bueno, en realidad, este estudio basó en que la tecnología sí, sirve un montón para conectarnos, ¿no? Sirve un montón para estar actualizados, pero que en realidad la tecnología retrocedió 20 años la capacidad de razonamiento de la persona y la capacidad de conectarse de una manera real. Yo siento que estoy conectado, pero en realidad no estoy conectado. Estoy totalmente como dice, este informe lo que demuestra es que lo que hemos avanzado con la tecnología, hemos retrocedido a un nivel cognitivo de razonamiento. Un niño hoy de 14 años no puede realmente hacer un análisis de un texto como hace 20 años atrás. Hemos perdido la capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué este estudio se basó en eso? Porque la tecnología, más que ser usada para poder adquirir conocimiento, todo es mucho más fácil. Aprieto un botón y obtengo lo que quiero, corro con el dedo solamente con la digitalización y cada vez es más fácil. Por ende, el cerebro humano, en vez de entrenarse, se achancha. Y es un músculo que si vos no le das, no lo alimentás, se achancha. Entonces, una de las herramientas que propongo, Claudia, es cómo nosotros utilizamos la tecnología, en vez de pelearnos con el Facebook, en vez de pelearnos con el TikTok, en vez de pelearnos contra la tecnología, nos tenemos que adecuar para que esa tecnología sea utilizada de la mejor manera posible. Siempre le digo a las mamás o a los papás, digamos, no luches con tu hijo contra la tecnología, no le digas, no, totalmente, vos aprendés a usar la tecnología y compartir desde la tecnología algo que a ese niño le pueda introducir o pueda inducir que su cerebro empiece a activarse, digamos, ¿no? ¿Se entiende? La cosa es uno de los claros desafíos que tenemos con esta nueva humanidad y con estos nuevos desafíos es cómo yo, una herramienta como la tecnología tan mal usada hoy, la utilizo para hacer algo totalmente transformador, educativo y que pueda dejar un enlace. Entonces, si yo, viste, la famosa frase, si la montaña no va a Mahoma, la Mahoma va a montaña. Entonces, eso es una herramienta que tenemos que poder adaptarnos, que tenemos que aprender, lamentablemente, porque es así como se mueve el mundo. Si yo veo que realmente, y yo no estoy en contra, dije lo de las tres cosas, si yo veo que la tendencia a nivel mundial es que los referentes sea el fútbol, el reggaetón y un narcotraficante, bueno, ¿cómo hago yo para que esas cosas, en vez de pelearme, decir, no, qué mal que estamos, los jóvenes están perdidos, mirá, no, bueno, tengo que poder hacer algo, por ejemplo, me fui a Medellín a ver qué pasó en Comuna 13 con Pablo Escobar, y hizo toda una revolución súper importante, si de paso les cuento y de paso les pido por favor que investiguen Comuna 13, porque cómo se reinventó una sociedad a partir de cómo desafiar al narcotraficante y cómo poder romper esos esquemas que tenemos. Bueno, cómo utilizo la música, el reggaetón como una herramienta pedagógica para poder yo desarrollarlo. Y esto no lo digo yo, esto ya está inventado. Creo que Vale la Pena es una fundación que trabaja el arte en el sistema educativo para que la gente y para que los jóvenes puedan y los niños puedan, a través de la música, a través del arte, incorporar conocimientos cognitivos. Y eso es un poco el desafío que tenemos, ¿no? Un desafío de ser innovadores y ser creativos con esta nueva realidad que nos toca. Sí, tal cual. Dani, cuando te escuchaba, vuelvo a decirte lo que te decía hace un momento, y recordaba un poco tomando lo que aportaba Romina, esto de los adultos significativos,
la importancia de que todos, de algún modo, los adultos somos significativos para alguien en la medida que así lo consideremos y así actuemos, que nada pasa porque sí y nada es al azar. Recordaba tu niñez, o sea, esos 9 años a los que hacías referencia, y cómo esta joven voluntaria, esta pianista, no, esta bailarina, era bailarina, la bailarina, de pronto puso eso que era necesario para que tu vida a los 9 años, desde la villa, comenzara a transitar otro camino. Y era una hora que ella regalaba a los niños de la villa, pero como esa hora por ahí para los docentes que están y que yo siempre les digo, que a veces decimos, no, yo no puedo cambiar nada porque yo tengo una hora en la semana, pero a veces esa hora es todo para la otra persona. Entonces sí que es la diferencia, no solo hace, es la diferencia. Entonces, sí te pido, perdóname que te saque un poco por Dios. No, va muy en eje, Clau, va muy en eje, porque mira, este ejemplo que vos acabas de dar, para mí cambió mi historia de vida para siempre, y es un poco lo que estamos hablando, aunque no lo creas, tiene que ver todo con todo. Mi maestra de piano, una concertista de piano era Clau, bailarina era la fundadora, que es Inés. Me cruzó Inés Sanguinetti ahí, por eso claro, recuerdo. Claro. Ella fue la presidenta, y es la presidenta de la Fundación Que Vale la Pena, que es la que me rescató de la calle. Pero fíjate el ejemplo que acaba de dar. Yo cuando era muy chico, a los 9 años, estando en la calle, escuché una voz de una artista argentina que me cambió, yo me volví fanática de esta mujer, ¿no? Yo soñaba con ella, yo escuché su voz y era como escuchar a un ángel, y de hecho hoy sigo siendo fanático de ella, y me trató de la música porque yo conocí la música gracias a esta mujer, que no es ni más ni menos que una vecina de ustedes, Gladys La Bomba Tucumán, ¿no? Yo siempre soñé con ser Gladys. Toda mi vida soñé con la bomba. Yo me acuerdo que quería tener una pollera amarilla, y como nunca logré tener una pollera amarilla para hombres, me compré un pantalón amarillo. Pero era tan fanático de Gladys, que un día estando en la calle pidiendo con amigos, la calle me enseñó muchas cosas malas, muchas cosas buenas. Un amigo de la calle me dijo, che, Dani, ¿por qué no vas y aprendes a tocar música y te dejas de romper la bola con la música? Y yo dije, ¿vos te parece que yo puedo hacer música? Yo tengo que laburar. Yo iba a la escuela de 7 a 12 y de 1 a 9 de la noche laburaba todos los días en la escuela, en la calle. Y él me dijo, andá, hay una fundación que da clases gratis de música. Y ahí, por primera vez en mi vida, soñé, fíjate vos, ¿no? Hablando de los sueños, ¿no? Tu ejemplo vino tal cual, Clau. Soñaba con ser músico, pero yo no tenía la posibilidad de ser músico. Nunca en mi vida iba a tener un piano en mi casa. Imagínate, mi casa era una choza, en realidad una prefabricada de techo de cartón. Esa es mi casa. De hecho, en nuestro rancho no teníamos. ¿Me acuerdo? Bueno, esa fue mi infancia. Y entonces era poco posible soñar, pero bueno, yo miraba a Hernán Caire en Pasión de Sábado, Canal 2, los fines de semana, sábado y domingo, soñando con alguna vez ver a Gladys y yo ser el tecladista de Gladys, ¿viste? Y tocar ahí, na, 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 na. Ese era mi sueño, ¿viste? Al poco tiempo, si eso no se cumplía, listo, dejá de soñar porque ese primer sueño después es real. Para mí tener un piano en casa o un teclado en casa. Y a los 9 años descubrí a esta fundación que estaba a 3 cuadras de mi villa, del barrio donde yo vivía, donde yo vivo también, y ahí estaba el centro cultural, este espacio que te daba la oportunidad de vos seguir aprendiendo. Entonces, un sábado a la mañana, a las 9 de la mañana, había una profesora de piano de 1 hora, de 9 a 10 de la mañana, enseñaba a dar clases gratis de música. Y todo tiene que ver con todo, Claudia. Porque no solamente yo me animé a ir a mi clase de piano, vi por primera vez un piano, yo no sabía lo que era un piano, era una cosa cuadrada con todas teclas blancas y negras. Yo me enamoro de ese mueble, de ese instrumento, que nunca hubiese visto en mi casa si no había un lugar donde me daban la oportunidad de conocer un piano, o un violín, o un cello, o una batería, una guitarra, un teclado. Y ahí la conozco a Lili. Y Lili me mira, yo tenía 9 años, y me pregunta, ¿vos cómo te llamás? Daniel, le dije yo. Ah, ¿y cuántos años tenés? 9, le dije. Y mi maestra me dijo, ¿y qué querés hacer acá? Y yo le dije, yo quiero aprender a tocar eso, y le enseñaré el piano. Me dice, ah, muy bien. ¿Y qué querés aprender? Y yo le dije, yo quiero aprender a tocar la pollera amarilla de Gladys La Bomba Tucumana.
Y ella me dijo, bueno, ¿y quién es esa mujer? Y para mí fue como, esta mujer no sabe nada. Le digo, no, si usted no sabe quién es Gladys, si usted no es música. Y ella me dijo, mira, yo no conozco a todos los artistas del mundo, pero si vos me traes un cassette de ella, yo te enseño a tocar un tema de ella. Y entonces ahí sentí que ella me dijo, no, 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 si acá no se toca Beethoven o Piazzolla, no entra, no, todo lo contrario. Ella primero me preguntó qué es lo que yo quería, qué me apasionaba. Y yo fui, le llevé cassette de Gladys y ella me enseñó a tocar el tema de Gladys. Y esto tiene que ver con lo primero. Y durante un año me enseñó a tocar toda la cumbia que yo quería aprender a tocar. Porque yo soy cumbiero de alma, yo amo la cumbia. Aprendí a tocar Gladys, aprendí a tocar un tema de Gilda, Mar Azul. Había una banda que llamaba Los Palmeras, yo era fanático de Los Palmeras, una banda que llamaba La Nueva Luna. Bueno, empecé a aprender. Y un día le dije, bueno, Lili, ya está, yo ya soy el Charly García de la cumbia. Listo, ya aprendí todo. Y ella me dijo, bueno, ahora que aprendiste todo lo que vos querías, o sea, ¿conoces a alguien? ¿Conoces un tema que se llama Paralisa? No, le dije. ¿Sabés quién es Beethoven? Dije, sí, es el perro de la película. Me dijo, no, no, Beethoven no es un perro, Dani. Beethoven es un músico. Y a partir de ahí, de que ella me enseñó a tocar, yo empecé a aprender a tocar Beethoven, Bach, Debussy, Bartók, Piazzolla. Y entonces esta anécdota tiene que ver con lo que empezamos a charlar hoy, digamos, ¿no? Tiene que ver con que el docente, el educador, todo lo que estamos hablando, primero, antes de imponer al otro, recién estaba leyendo ahí a alguien que quería llevar al barrio, pero se dio cuenta que esos chicos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, primero, antes de yo llevar mi propuesta y de lo que yo quiero enseñar, tengo que poder aprender de esa comunidad. ¿Qué le está faltando a esa comunidad? ¿Cómo está esa comunidad? Y a partir de ahí, a partir de yo intercambiar con ellos, a partir de darle lugar, a partir de hacerlos sentir protagonistas de ese proyecto de vida, a partir de hacerlos sentir que no son chicos de bajos recursos, solamente son chicos de bajos recursos económicos, pero que tienen un montón de recursos, a partir de ahí yo después de conocerlos, de inspirarlos, en mi caso de enseñarme a tocar lo que yo quería emprender, a partir después de ahí yo puedo tratar de compartir y dejarles una enseñanza. Que es como esto, mirá, me encantó la pregunta. Yo creo que la pobreza no te condiciona, sino que te desafía. Entonces el contexto sí incide, pero puede incidir para bien. No solamente, no siempre incide para mal. Entonces, yo siempre digo, el contexto, creo que el contexto te hace texto, digamos, decía Pichón Rivera. Yo soy pichoniano, no soy psicólogo social. Y es verdad que el contexto te hace texto. El tema es como el chino decía, no todo en lo malo siempre hay algo bueno y no en todo lo bueno siempre hay algo malo. Digamos, como en ese, ¿qué puedo yo de ese contexto encontrar esa riqueza, encontrar ese potencial que tiene? Porque ese contexto abrumador, ese contexto, porque entonces yo digo, bueno, pero un contexto con una problemática social tan grande como es la delincuencia o las adicciones, también en esos contextos encontramos gente solidaria, totalmente cooperativa, que tiene comedores. Entonces, ese contexto, también yo puedo encontrar en ese contexto una riqueza que a mí me incide justamente para bien, porque es lo que a mí me pasó, Sí. digamos, ¿no? Y creo que también, o sea, como que desde una organización uno quiere brindar las respuestas en vez de escuchar las preguntas muchas veces, ¿no? Entonces, por ahí a nosotros nos ha pasado de querer hacer algo, de, por ejemplo, no sé, plantear una escuela de fútbol y que los chicos no sea eso lo que quieran, sino algún oficio que les brinde salida laboral. Entonces, también creo que va desde lo que vos decías, de que esa docente que te ha escuchado tu demanda y que desde esa forma has podido vos quedarte en esa clase. Si quizás si ella desde un principio te decía, no, vas a aprender Mozart o Beethoven, no te quedabas. Totalmente, y una cosa más sobre el contexto, ¿no? Que es súper importante para todos. Si yo a mi hijo le digo que es un tarado, sos un tarado, va a nacer y va a creer que es un tarado.
Ahora, si yo le digo, hijo, vas a ser el próximo presidente de la nación, muy probablemente sea el próximo presidente de la nación. Entonces, si yo en el contexto solamente veo un contexto de un panorama oscuro, negativo, y yo probablemente lo sea. Ahora, si yo ese contexto lo transformo y veo todo lo otro positivo, me parece que es lo que te hace también salir de una situación como la que muchos pensábamos, digamos, ¿no? Entonces sí, el contexto te incide, pero te incide según desde donde lo quieras ver, ¿no? Ujú. Genial, Bueno, Dani. Clau, vos volviste, tenés el audio apagada y yo te escucho que querés hablar. Yo no sé cuándo estamos allá hace una hora, qué lindo, que me encanta. Ahí también Gisela escribió algo muy Ahí, lindo. Sí, Ahí estás, Claudia, estás. sí, ahí está. ahí estoy, parece que ahora sí. Igual se te escucha Recordaba el entrecortado. trabajo que hiciste con nosotros, el trabajo, no sé si logran escuchar, si no igual, no importa, que hiciste aquí que hiciste con nosotros, aquí en Santiago, y que nos pusimos a buscar los héroes, los líderes que teníamos en cada comunidad. Nos costó muchísimo que las personas pudieran verse como líderes. Qué fuerte. Me acuerdo perfecto ese trabajo del barrio abierto. Pero El fíjate barrio vos lo que abierto. fue ese barrio abierto. Nosotros hacemos un programa que se llama Barrio Abierto, para que la gente conozca también. El barrio abierto era un barrio X cualquiera. Nosotros acá lo hacemos en la Cava, en la 31, en la 21-24. Lo hicimos, me acuerdo perfecto, en la alianza con Noca Muinaiki. Ahí en el barrio, recordame Silvina, ¿cómo La se llamaba? Católica. La La Católica. El Católica, barrio en de la la Católica. Católica, en el barrio de la Católica. ¿Y qué hacemos en ese encuentro que se llama Barrio Abierto? Primero el barrio se abre a la comunidad. Identificamos líderes del barrio, personas que puedan contar sus historias de vida y de superación, para que el barrio se dignifique, sobre todo, y se dé cuenta del potencial que tiene en su propio vecino. Y me acuerdo perfecto de una mamá, una poeta que tengo su poesía, tengo su tema, gente con un Carmen. Doña talento, Carmen, Carmen, poeta Carmen, extraordinaria. entonces mostramos los artistas, armamos una feria con emprendedores para que el barrio se dignifique, pero sobre todo logre su identidad y realmente descubra el potencial que tiene un barrio como la Católica, y que no es solamente el barrio donde la mayoría de las personas piensan que hay delincuencia, sino que también tiene toda la otra cara, porque yo les aseguro, pero no les aseguro, es así, en un country también existen cosas más y las cosas del otro mundo, digamos. El tema es que nadie, siempre los countries piensan, yo siempre le digo, vos, todos los barrios tienen su yin y su yang, digamos, ¿no? El tema es dónde yo quiero poner el ojo, El y foco. ese barrio abierto lo que nosotros buscamos es justamente encontrar el potencial que tiene cada uno de nosotros y focalizarnos sobre lo bueno, sobre lo positivo y no siempre sobre lo malo. Exacto. Y por ahí también en un momento ha estado Ariel Bursico también, ha estado trabajando aquí en las videoconferencias, ¿sí? Y él una de las cosas que plantea es eso, ¿no? De que en la educación se tienen que tener en cuenta a todos los alumnos. No todos los alumnos, como él dice, les gusta, por ejemplo, lo visual, que tiene que ver con la gráfica, o no a todos aprenden más rápido con la escucha, o sea, con los audios. Entonces también creo que en ese sentido que vos estás diciendo, la educación se ha ido reinventando un poco y utilizando todos los recursos que tienen, tanto materiales como tecnológicos, para poder enseñar. Se han ido como reinventando constantemente, porque ahora antes una clase era un pizarrón y una tiza. Ahora vos ves que las docentes van con afiches, con mapas, con computadoras, con grabadores, como que tienen un carrito aparte al costado cada vez que dan a sus clases, ¿no? Entonces, como que sí se comienza a escuchar un poco esto de valorar la diversidad que uno tiene constantemente, ¿no? Sí, Ahora, 100%. Dani, en este contexto actual, y teniendo en cuenta, ya considerando el tiempo, ¿cómo, eh, cómo hablar nuestra propia historia? No solo hablar de los jóvenes, porque siempre hablamos solamente como si el problema siempre lo tuvieran los jóvenes, por ahí de ellos somos responsables los adultos, pero nosotros, ¿cómo liderar mi propia historia de vida? Y
pensaba en esto que decimos, no porque la pandemia, no porque tal cosa, no porque la empresa, no porque fulano, siempre pensamos, dejamos la responsabilidad fuera. ¿Cómo crear mi propia historia a partir de lo que estamos viviendo? Me encanta. Claudia tiene que ser, para mí Claudia tiene que cambiar el oficio y ser periodista. No, porque No las soy el preguntas único son que lo dice. increíbles. Mira, yo creo que esta pandemia y que esta situación a nivel mundial nos, de vuelta, ¿no? Nos trajo para hacer un párate, parar la pelota y volver a vernos como humanos y sobre todo sobre el ser humano, ¿no? Como siempre nos hemos enfocado en ser humanos y nos olvidamos del ser humano. Pero sobre todo, para mí, lo fundamental de nuestro proyecto de vida y cómo enfrentar esta pandemia es, primero, ante que nada, con la pandemia y sin la pandemia, es volver a enfocarnos en nuestros valores, digamos, ¿no? Es volver a enfocarnos sobre lo que a mí me está haciendo bien, sobre volver a enfocarnos sobre la felicidad de cada uno de nosotros. Cada uno sabe qué es lo que le hace feliz y cada uno sabe lo que realmente es su pasión, su vocación. Esta pandemia, para mí, la manera de poder enfrentarla es no perder el eje, no irnos como le contaba antes. Hay dos maneras, dos caminos que fue lo que como humanidad nos cuestionó esta pandemia, que es la incertidumbre y el miedo. Si nos ponemos en la incertidumbre y el miedo, la vamos a pasar muy mal. Ahora, si nos ponemos en el lado de que esta pandemia yo puedo volver a encontrar mi vocación, volver a encontrar mi pasión, volver a hacer cosas que me apasionaban. Digamos. A mí, por ejemplo, en mi caso, me apasiona la carpintería, nunca pude encontrar, nunca, empecé, inventé y esto, todo lo que está atrás lo hice yo desde la carpintería. Volver a enfocarnos en nuestra pasión, en nuestra vocación, en lo que a mí me hace feliz, es para mí, la manera de volver a enfocarnos en nuestro proyecto de vida. La segunda cosa que me parece que está buenísimo es cómo querés contar cuando se termine esta pandemia, qué es lo que querés contar de ella. ¿Qué es lo que te gustaría contar? Hagamos un ejercicio, a mí me gustaría contar, ¿qué me gustaría contar? Y entonces ahí cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos acá, cuando vos te proyectás tu proyecto de vida, al final de esto, hagamos el ejercicio de qué es lo que querés contar. Yo, por ejemplo, quiero contar que innové, que aprendí a usar el Zoom, que empecé a hacer, nunca en mi vida me imaginé que iba a estar en una conferencia para Londres de una forma virtual. Obviamente, bueno, ¿cómo me gustaría contar la pandemia? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el lugar desde la queja, desde el lugar desde la sombra, desde el lugar del miedo, o desde el lugar de aprendizaje, desde el lugar de cómo yo me tuve que adaptar y cómo yo tuve que reinventarme y ser creativa? Y esa es la segunda cosa de nuestro proyecto. Y la tercera cosa que me parece fundamental también en esta, de cómo me gustaría a mí con esta pandemia o mi proyecto de vida es, si yo pude, sobre todo, reflexionar y volver a encontrarme con mi yo, volver a trabajar, volver a hacer, y pude adaptarme, si pude contar que me enfermé, lo tercero, que es algo mucho más profundo, es, bueno, y en esta pandemia, ¿qué hice por el otro? No solamente por mí, sino es, bueno, y además de esta pandemia, ¿qué estoy haciendo con mi familia? ¿Cuántas veces la llamé a mi madre? ¿Cuántas veces utilicé esta situación para poder esto? Digamos, yo me alegra que un jueves a las 7 de la tarde sigamos conversando porque siento que en esta conversación algo hice por el otro. Que no estoy en esta pandemia perdiendo el tiempo y viendo, sino esas son las tres cosas que yo creo como humanidad nos va a hacer que esta pandemia sea un aprendizaje, un enriquecimiento y no solamente todo lo negativo que vemos de lo que va a dejar esta pandemia, digamos, ¿no? Si las tres cosas estas que yo estoy haciendo nos permite proyectar nuestro proyecto de vida. Un lado, volver a mi eje, volver a mis valores, volver a mi pasión. Lo segundo es cuánto aprendí, cómo quiero contar esta pandemia. Y lo tercero, qué hice por el otro, digamos, ¿no? Cómo pude desde esta pandemia hacer algo superior, algo que trasciende. Y a mí esto me hace muy feliz que hoy vuelva a estar en Santiago del Estero, un lugar que amo, que me encanta, y me siento honrado, digamos, ¿no? De poder estar hoy compartiendo, como así también de conferencias en República Dominicana, en España, y eso sentí que estoy haciendo algo por el otro, ¿no? Dani, yo te escuchaba y me parece, chicos, los que vienen siguiendo las conferencias, hay dos cosas que
me parece súper, súper válida tomarla y ponerla en nuestro propio baúl de recursos importantes, de tesoros importantes. Lo que nos proponía Moira ayer, que era cada mañana tener un cuadernito en la mesa de luz y anotar las 5 cosas que me hacen feliz. Cada mañana. Simplemente eso. Levantarme y anotar las 5 cosas que me hacen feliz. Y esto que dice Dani ahora, ¿cuál es ojalá Dios quiera, el universo y todo, que esto sea, que seamos la única generación que puede contar esta historia, que no haya más historias, que no haya más coronavirus o virus de esta naturaleza, esta pandemia, y que vamos a ser los únicos que vamos a poder contar una historia de esta naturaleza. ¿Cuál es la historia que quiero contar? Este es el ejercicio de vida que nos deja Dani. Y yo les cuento algo de Dani que a mí me sorprendió, yo no sé si te lo comentaba Dani, ay, no sé, mi internet es inestable ese. Cuando la vida, por esas cosas que pasan, conocemos a una persona de casualidad, por detrás de acompañar en un evento, o sea, esas diosidencias. Y esta persona, cuando le comentamos que habíamos estado trabajando con Daniel Cerezo el año anterior y que estábamos, por lo de River era, que habíamos logrado hacer el potrero de River en la Católica, y él es hincha fanático de River, y nos cuenta la historia, una historia muy linda, y nos dice que un día estaba en el aeropuerto y se acerca un joven, porque llovía, y se acerca un joven que estaba manejando y estaba viajando también al exterior, para hablar de lo que estaba pasando, porque la tormenta era grande. Y entonces logra más o menos identificarlo, y o sea, se saludan, logran identificar más o menos quiénes podría ser cada uno, se presentan, y dice, vos sos Daniel Cerezo, pero conozco a Daniel Cerezo. Y Dani Cerezo, este hombre, enseñaba computación en la villa, hoy lo encontraba, hoy colegas, es uno de los gerentes de recursos humanos de una de las estaciones de servicio más grandes del mundo, y era quien enseñaba computación en la villa un día en una hora que podía, y era el ninja guinda de ese que conocemos todos en el barrio, que juntaba a todos los chicos, golpeaba las puertas de la casa de los chicos y los obligaba a ir a la clase de computación. O sea, ya era hincha desde chiquito. Pero me refiero a esto, chicos, ¿cuánto podemos hacer nosotros para ser inspiración en la vida, en la historia de vida o en el liderazgo de la vida de tantas personas? Pensaba en eso, ¿cuántos de ustedes, de los que están escuchando, de los que están, son inspiración, o pueden ser inspiración si así ustedes lo deciden? Y cuánto, y aquí hay un ejemplo vivo, y absolutamente orgullosa, porque yo siempre digo, estoy orgullosa, orgullosísima de lo que hace, y hoy asesorando gobiernos de distintos puntos de América, asesorando las grandes empresas del mundo, y era aquel niño de la villa que golpeaba las puertas o que recibía una clase de piano. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Poder salir de esta pandemia, contar esta historia y tener algo realmente lindo para contar, o sea, liderándola y siendo inspiración para que puedan liderar su propia historia. Así que eso es, no, es un gran... Un placer, Claudia, un placer, gracias por invitarme. Un placer, Claudio, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar en Santiago del Estero de vuelta, una provincia a la cual amo, respeto muchísimo, y gracias, de verdad, para mí es un aprendizaje enorme, aprendí mucho de este espacio, y una frase última que es interesante, cuando con otros somos nosotros, realmente se puede cambiar el mundo. Yo coincido y creo fundamentalmente en eso. Así que creo que ahora fuimos nosotros, y ojalá que a todos los que estén acá les haya gustado y hayamos hecho este intercambio. Me encantó, a mí me encantó, y nada, cuando quieran repetimos o volvemos a estar. Un placer enorme.
Genial, buenísimo. Gracias, Dani. Creo No sé, que ¿algo para que mí, Silvina, alguna pregunta que haya quedado? Sí, no ha quedado ninguna pregunta. Solamente gracias, muy buena la charla, ser inspiración para Meta, ser inspiración para mis alumnos. No hay ninguna pregunta. Creo que las preguntas las han ido haciendo a la medida que Dani va hablando, ¿no? Y a mí me quedaba esto de que, ¿qué hago desde el lugar en el que estoy, ¿no? O sea, es como que constantemente preguntarnos eso, ¿qué más, qué puedo hacer desde el lugar que me toca estar? Y como vos totalmente. decías, ser inspiración, pero no solamente para mis alumnos, sino también para todas las personas que me rodean, ¿no? Total, total. Resalto dos palabras, yo quería resaltar dos palabras de lo que vos has dicho, Dani, que son compartir e inspiración. Creo que por ahí la charla la podemos, esto del proyecto, la podemos resumir en eso, ¿no? En compartir y en inspirar. Que por lo tanto no solamente me implica a mí, sino que siempre nos implica al otro. Así que muchísimas gracias nuevamente. Un placer. Nosotros tenemos un Y rito bienvenido aquí en Santiago este nuevamente. instante. Sí, En este instante se abren todas, activan todas las cámaras, no importa que estén de pantuflas, porque igual la pantufla no se ve en la cámara. Se activan todas las cámaras y podemos aplaudir así como están desde casa, se activan las cámaras, se activan los micrófonos, y podemos saludar lo que quieren saludar, alguien que quiera decir algo a Dani. sí, me encantaría, Y gracias por los aplaudir con comentarios. ruidito. Sí, me encantaría, gracias por los comentarios, es un placer, de verdad, un placer. Ustedes no se dan una idea de lo que significa para mí, ¿no? No se pueden dar una idea. Todas las charlas que doy siempre me da, aunque no lo crean, mucha vergüenza, hay un montón de miedos cuando uno da una charla, pero bueno, ojalá que lo hayan podido disfrutar. Y bueno, cuando quieran, de verdad, cuando quieran, si realmente tengo algo para decirles, fue gracias por compartir esta casi hora y media, porque para mí es un honor y un privilegio que haya tanta gente queriendo escuchar a una historia muy parecida a la de cualquiera de todos ustedes. No soy ni más ni menos que todos ustedes, soy lo mismo, lo único que me dio la oportunidad de conversar, así que un placer enorme. Y bueno, abrimos las camas, me encanta. Un aplauso para ustedes también, muchas gracias por participar. Los micrófonos los tienen que activar ustedes, chicos. Los micrófonos tienen que activar ustedes, sí, se pueden activar, a ver. Y Pablito, activa Pueden los poner los micrófonos ahí. aplausitos también. Aplauso. No, pero tienen que activar los micrófonos para poder aplaudir. Ahí está. Ahí está. Nos vemos.